hermanos y hermanas de radio oyentes, televidentes o que nos siguen por las redes sociales. Un saludo a todos ustedes en este tiempo santo, efectivamente, de la Semana Santa, que como cristianos debemos respetar, debemos sobre todo vivir y aprovechar, porque es el momento en que Dios da sus gracias. Hay momentos especiales, llamaríamos de gracia, o circunstancias, o días, diríamos, ¿no? Días de bondad, días de, diríamos, como cuando hay ventajas o cuando hay regalos, se dicen de tal fecha, hay descuento, tal cosa, hay una ventaja y uno aprovecha para ese tiempo. También estamos en ese tiempo de Cuaresma y sobre todo pues ya de la Semana Santa. El Domingo de Ramos iniciamos y terminaremos el Domingo de Pascua, pero mientras tanto hemos de vivir, y les recomiendo con forma especial que podamos leer en la casa la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que está en los evangelios, al final de cada evangelio. Hermanos, estamos en este tiempo siempre con la idea de mensajes franciscanos, que no es otra cosa que llegar a ustedes o animarlos a ustedes y nosotros mismos, llegar a lo que llamaríamos la santidad, que sean santos. ¿Qué cosa es la santidad? La santidad no es otra cosa que ser justo, ser también perfecto, ser correcto, es decir, estar en orden de acuerdo a la ley en todo sitio, ser ordenado, es la santidad. Dios es orden, Dios ha puesto orden en el mundo y también nosotros hemos de vivir ordenadamente. También vemos de que el hombre como humanos debemos ser buenos. Hay un principio filosófico que nos dice el ente, filosóficamente, el ente es bueno, ens bonum et perfectum, ¿no? El ente, todo ser es bueno, filosóficamente, porque un veneno es bueno cuando efectivamente logra matar lo que se quiere matar. Un artefacto es bueno cuando cumple todos los objetivos de ese artefacto. Un libro es bueno cuando nos ayuda, nos sirve, etc. Aquello que cumple la razón de ser de esa cosa es bueno. Pero esa bondad es, filosóficamente podríamos decir, pero moralmente es distinto. Moralmente, bondad es estar de acuerdo a la ley. Cumplir, vivir de acuerdo a la ley, eso es bondad. Y por lo tanto, la santidad y la bondad es estar de acuerdo a la ley, a la norma que tenemos. Los juristas, o algunos que ustedes me escuchen, efectivamente, la ley es un ordenamiento de la razón, ordenamiento lógico, intelectual, razón, ordenamiento, orden de la razón. Pero para que tenga validez debe ser promulgado, dado por la autoridad. Entonces la autoridad, la ley, la da el Parlamento, la cocina, la prepara, pero la promulga el jefe del Estado, la ley, ¿no? Entonces así también nosotros tenemos la ley humana y la ley divina. La ley humana en el aspecto civil hemos de cumplir y somos buenos, pero la ley moral también en el aspecto religioso, conforme a la ley de Dios. Como católicos y cristianos, si usted no es católico, tendrá otra ley, tendrá otra religión, tendrá otra norma, pero debe tener una norma, ¿no? Se la habrá arreglado, le habrán dado, qué sé yo, pero debe tener una norma.
¿por qué obra usted? Por la ley, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos nosotros una norma que es para nosotros, para el peruano, digamos, tenemos nosotros también nuestra ley civil, pero como católicos y cristianos tenemos la ley religiosa, y la ley religiosa está en la Biblia, los 10 mandamientos y lo que la Iglesia nos da, los 10 mandamientos y los mandamientos u ordenamiento de la Iglesia. Y la Iglesia, además de tener como base, decíamos, la Biblia, tiene otro libro que es el derecho canónico, pero como ya externamente, pero también tenemos el catecismo, que es ya la explicación de esta Biblia. Y en este catecismo hemos encontrado ya la segunda parte, lo que llamamos cómo Dios llega a nosotros, cómo Dios se comunica. Y esta comunicación es mediante los sacramentos. Dios mediante el bautismo se hace presente y con un signo que es echar agua, entonces nos purifica, nos lava del pecado e ingresamos a ser hijos de Dios. Pero también tenemos otro medio y otra ley que nos dice para confirmar esta ley, la confirmación. ¿Qué cosa es la confirmación? El sacramento de la confirmación. Bautismo, después confirmación. El catecismo nos dice, la confirmación es el sacramento que por la imposición de las manos y la unción del obispo da el Espíritu Santo. Se nos administra para enraizarnos más profundamente en la filiación divina como hijos de Dios. También para hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia y asociarnos más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana. Es decir, generalmente dice ser soldado de Cristo, ser agente de Cristo. Una persona no que solamente ha recibido la ley, la purificación, sino que ahora se identifica y él difunde esta ley, la hace pública. Esta es la confirmación. Vemos que la confirmación está a través del tiempo, también establecida en la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías, dice, y Jesús dice, el Espíritu del Señor está en mí, me ha ungido. Es decir, sentía que el Espíritu de Dios estaba en él y es la confirmación de la misión de Cristo. También hemos ver nosotros recibimos la confirmación y en la confirmación se nos da el Espíritu Santo, o sea, la fuerza para ser valientes y activos en la Iglesia, en la sociedad. Y lo que nos da el Espíritu Santo son lo que llamamos los dones. Los dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios nos infunde y debemos tener eso, recibimos en principio, diríamos, pero hemos de desarrollarlo y vivirlo también. Sabiduría o prudencia, sabiduría, entendimiento, entender la realidad de las cosas, es decir, ¿qué significa todo esto? Consejo, saber recibir un consejo o también transmitir un consejo. Fortaleza, ser fuertes, sobre todo para difundir el bien o para también soportar el mal. A veces tenemos que, cuando tenemos desesperación en un momento, nos da a veces ganas de morir, matar, de acabarnos, ¿no? Pero esa es desesperación. Eso le pasó a Judas, se suicidó. Entonces, pero eso no está bien, porque Dios puede perdonar todos los pecados y también le hubiera perdonado a Judas, que seguramente él se ha arrepentido en su último momento, porque él dice, con mucha pena, dijo, he traicionado, he vendido al Hijo de Dios, ¿no? Y entonces él
y va en el momento de su desesperación, seguramente confiamos que él se haya arrepentido. Entonces vemos, nos dan fortaleza, y ustedes también en los momentos de dificultad, de angustia, cuando estamos en un callejón sin salida, estamos ahí, no sabemos qué hacer, desesperación, no, esperen nomás, tengan confianza, hay medios para solucionar y no nos desesperemos. Todo problema se arregla, todo pecado se perdona. Dios siempre perdona y la patria siempre espera. Entonces, hermanos, los dones que recibimos pues son esos dones de fortaleza, ciencia, saber también conocer la palabra de Dios que me enseña cómo es, qué quiere decir. En parábolas nos enseña, pero directamente se nos enseña también una enseñanza. Por ejemplo, en el rico que dice celebraba muchas fiestas y él mismo comía, bebía, vestía, era un hombre, bueno, que diré, muy poderoso en todo, entonces feliz. Y al frente o delante de su casa había un pobre, un mendigo, que necesitaba, hasta quería comer algo de lo que estaban comiendo la gente y no le daban. Entonces sucede que el rico muere y se va al infierno. Y sabemos que va al infierno no precisamente porque haya robado, matado o emborrachado, no dice el Evangelio eso, solamente dice que no compartía, no daba al pobre, y por eso. Entonces se nos pide a nosotros también que seamos solidarios con los demás. Entonces este es el don, diríamos, de ciencia, saber que ante esa realidad, si hay un pobre a mi lado, una persona que viene a pedirme un apoyo, saber, bueno, ayudar en lo posible, pero también organizadamente, porque ahora también el mal se ha organizado y entonces a veces nos engañan con el sentido de decir soy pobre, soy esto, nos mienten, nos engañan y entonces quedamos frustrados. Por eso es bueno que la caridad también esté organizada. Por eso en las parroquias, en el municipio donde se dan las instituciones beneficentes, tienen también un mecanismo de control para evitar estos abusos o corruptelas. Entonces, hermanos, la ciencia, piedad, el Espíritu nos da el don de piedad, es decir, don de devoción, de acercarnos a Dios con oración, es decir, sentir la fruición, el gozo, diríamos, de estar con Dios, de estar en paz, de estar en orden. Qué cosa tan hermosa es estar en paz. Por eso cuando uno paga una deuda que le estaba fastidiando, después se queda en paz. He pagado, quedo en paz, ya terminó este problema para mí. Entonces queda uno en paz. Por eso nos da piedad y pedir a Dios que tengamos este don también de vivir en paz, pero cumpliendo lo nuestro, y temor de Dios. Dios es muy bueno, Dios es muy justo, preciso, pero también es exigente. Dice, yo te doy, pero tú tienes que cumplir. Si no cumples, ya sabes, ¿no? Yo me retiro y quedas un poco al margen, y por eso vemos lo que tenemos. El bueno irá al cielo, el malo pues quedará ir al infierno, ¿no? Hermanos, esta es la confirmación. Reciban ustedes, hermanos, el sacramento de la confirmación. Si no han recibido, los jóvenes, los niños o personas mayores, procuren recibir pronto. Acérquense a la parroquia, hará un trámite, algo especial, sí, pero reciban, porque son los dones que el Señor nos da de la confirmación con sus sacramentos y también sobre todo el poder para ser buenos cristianos. Que así sea, hermanos, pero en esta Semana Santa pidamos al Señor que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos dé esos sus 7 dones. Paz y bien.